Bienvenidos. Soy Marisol Dubón Alvarado, estudiante de la carrera de Ciencias Naturales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede San Pedro Sula. Les impartiré la asignatura de Física Elemental 3. Trataremos el tema de calor específico. Calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia a 1 grado Celsius. El calor específico también se le conoce como capacidad térmica específica. Cuando la materia es grande, entonces la sustancia tarda en calentar. Tenemos un ejemplo, el alambre de cobre. Pero al contrario, cuando la materia es pequeña, entonces la sustancia se calienta rápido. Tenemos un ejemplo de plata. El calor específico se abrevia con CE. Matemáticamente se expresa como calor específico con la fórmula de CE es igual a Q entre masa por delta de temperatura. Pero deben de recordar que el calor específico también se le conoce como capacidad calorífica y se utiliza la fórmula de CE igual a Q entre el delta de temperatura, donde CE es el calor específico y según las unidades en el sistema internacional debe de estar en joules entre gramos por grado Celsius o calorías entre gramos por grado Celsius. Q nos representa la cantidad de calor que debe de estar en joules o calorías. M, la masa que debe de estar en gramos o kilogramos. Delta de la temperatura representa el cambio de temperatura que debe de estar en grado Celsius. C, capacidad calorífica que debe de estar en calorías entre grados Celsius o joules entre grados Celsius. La cantidad de calor requerida también depende de la naturaleza del material. Aquí pueden observar varias sustancias que tienen su calor en específico. ¿Sabían que el agua es el que contiene el calor específico más grande, que es de 4186? Al contrario, pueden apreciar que el plomo tiene un calor específico de 130, o sea, un calor específico muy pequeño. Esta tabla, jóvenes, les va a servir al momento que ustedes realicen problemas. Ejemplo número 1. Un bloque metálico se encuentra inicialmente a una temperatura de 20 grados Celsius. Al recibir una cantidad de calor de 330 cal, su temperatura se eleva a 50 grados Celsius. Inciso A. ¿Cuál es el valor de la capacidad térmica del bloque? B. Diga con sus propias palabras lo que significa el resultado que obtuvo en el inciso A. Paso número 1. Saber qué dato nos proporciona. Nos proporciona una temperatura inicial de 20 grados Celsius, una temperatura final de 50 grados Celsius, una cantidad de calor de 330 calorías. Y la incógnita sería buscar la capacidad calorífica. Deben de recordar que el cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. En este caso tenemos una temperatura final y una inicial. Aplicaremos esta fórmula. Cambio de temperatura es igual a 50, que es la temperatura final, menos 20, que es la temperatura inicial, grados Celsius. Y el cambio de temperatura es igual a 300 grados Celsius. Tercer paso, la fórmula. Y la fórmula CE es igual a cantidad de calor entre el cambio de temperatura.
Como cuarto paso es la sustitución. C va a ser igual a 330 calorías entre 30 grados Celsius. Realice la división y la respuesta es 11 calorías entre grados Celsius. Y la respuesta, que es el quinto paso, el inciso A, la respuesta es 11 calorías entre grados Celsius. Y el inciso B, diga con sus propias palabras lo que significa el resultado que obtuvo en el inciso A. B, es necesario proporcionar 11 calorías por cada grado Celsius de elevación de la temperatura. Ejemplo número 2. Una kilocaloría, sabemos que una kilocaloría es igual a 1000 calorías de calor. Se eleva la temperatura de 200 gramos de hierro en 46.7 grados Celsius. Calcule el calor específico del hierro. Datos: una cantidad de calor de 1000 calorías, una masa de 200 gramos, un cambio de temperatura de 46.7 grados Celsius y una incógnita, que es encontrar el calor específico. Y la fórmula de calor específico sabemos que es CE es igual a Q entre la masa por el cambio de temperatura. Cuarto paso, la sustitución. Cantidad de calor, en este caso son 1000 calorías entre la masa, que son 200 gramos, por 46.7 grados Celsius, que es el cambio de temperatura. Deben de recordar que primero tengo que realizar esta multiplicación para luego la división. CE va a ser igual a 1000 calorías y realizan la multiplicación de 200 por 46.7 y nos da 9340 gramos por grado Celsius. Seguido una división de 1000 entre 9640 y el calor específico es igual a 0.107 calorías entre gramos por grado Celsius. Pueden observar que sí tenemos las unidades según el sistema internacional que debe de estar el calor específico. Y la respuesta, el calor específico del hierro es 0.107 calorías entre gramos por grado Celsius.